Tic. Bueno, buenos días. Somos poquitos hoy. Asustados por el paro del colectivo. Posible paro del colectivo. Vamos a empezar, como siempre, repasando la clase del miércoles. ¿Se acuerdan algo del miércoles? Vimos varias cosas. Varias cosas pequeñas, pero varias. Igual que la clase de hoy. Primero empezamos viendo lo que son políticas de reemplazo de bloques. ¿Qué eran las políticas de reemplazo de bloques? Pasaba que en los cachés que no eran de mapeo directo, o sea que tenían algún tipo de asociatividad y en el cual los bloques se podían ubicar en cualquier lugar del caché o en un conjunto de lugares del caché, cuando había que sacar alguno, había que elegir cuál sacar. Buen día. Había que elegir cuál sacar. Y para sacar, para reemplazar un bloque, no era tan fácil porque había que tomar algún tipo de política. Y vimos que, como siempre, es importante medir, analizar estadísticamente, y en general observamos que hay dos políticas que son las más usadas, que son random, que es que se saca cualquiera, o si no, un LRU, que es un Least Recently Used, que es el menos recientemente usado. Y vimos que en general cuando los cachés son chicos o poco asociativos, conviene un LRU, para lo cual habría que agregar bits de estado, para mantener en cada bloque del caché cómo va su historia, digamos. Buen día, ¿cómo andan? Pero después, a medida que se va agrandando el caché o se va aumentando la asociatividad, el LRU ya pasa a ser menos preponderante, genera una mejor tasa de fallos, pero el random es más simple y da casi lo mismo, entonces capaz que se usa random. Por supuesto, de vuelta, ahí puede haber ese pequeño 0,01%, puede ser una diferencia por el cual el AMD ande mejor que Intel, entonces la larga vale la pena. Pero la política, las diferencias son cada vez menores. Después vimos otro tema que tiene que ver con otra pregunta, que las escrituras son más complicadas que las lecturas en el caché. ¿Por qué? Porque las escrituras modifican valores y esa modificación de valores hace que perdamos la consistencia en lo que es la jerarquía. Ya una misma dirección de memoria tenga distintos valores en distintos niveles y eso no es algo deseable. Entonces, ¿cómo se hace para manejar las escrituras? Hay dos políticas de escrituras, write through y write back. Write through es una escritura a través, que implica que cuando se escribe en un nivel, se escribe en el nivel siguiente. Y el problema es que es más lenta. Entonces se suele agregar un buffer. ¿Para qué? Para que el buffer se encargue de la escritura y el procesador no tenga que perder tiempo en cada escritura esperando a la memoria lenta. El write back en realidad lo que hace es escribir solamente en la memoria rápida, la memoria del nivel que está accediendo, y difiere la escritura para después. ¿Cuándo es después? Cuando tiene que sacar el bloque. De esa manera, como no tiene que escribir en ese mismo instante, es mucho más rápido, o igual por lo menos de rápido que write through, y genera mucho menor ancho de banda de memoria porque exige menos al nivel siguiente. Entonces, por eso son los dos motivos por los cuales es más utilizado el write back hoy en día. Para poder hacer un write back hace falta que cada bloque del caché, además del estado de etiqueta, bit de validez, posible LRU, maneje un bit de si ha sido modificado o no. Y ese bit de modificado o no se llama el bit de sucio, el dirty bit. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué más vimos? También había políticas de fallos en la escritura. ¿Qué hacemos cuando queremos escribir algo, pero además el dato no está? ¿Lo traemos o no lo traemos? Y vimos que había dos políticas que son allocate y not allocate, y que estaban usualmente vinculadas, aunque no necesariamente, a si la política de escritura es write back y write through. Y vimos que si era write through, no tenía sentido traerlo. Entonces en general usaba un not allocate. En cambio, si era write back, sí tenía sentido traerlo, porque es muy probable que lo volvamos a manejar o escribir o utilizar. Entonces utilizábamos un
una política de fallo allocate. Y después empezamos a ver el modelo de las 3C, con los 3C inevitables, conflicto y capacidad, los 3 tipos de fallos. ¿Para qué veíamos? Porque es un modelo que nos sirve para ver cómo podemos hacer para reducir los fallos. Entonces, vimos que los fallos inevitables en general son inevitables, no es fácil reducirlos. La manera de reducirlos es, ¿alguno se acuerda? Aumentando el tamaño del bloque. No, aumentando el tamaño del bloque, como dice Alejandro. ¿Por qué? Porque al aumentar el tamaño del bloque traigo más datos, entonces es más probable que acceda por primera vez a menos datos. O sea, porque ya una vez que accede uno, traje varios, entonces ya después puede tener menos fallos por los siguientes. ¿Se entendió? Más o menos. Los fallos por conflicto, que eran los que ya habíamos visto cuando dos direcciones iban a parar al mismo lugar, esos sí se mejoraban por asociatividad. Y los fallos por capacidad, que es que el caché no le alcanza, no tiene el tamaño suficiente para contener todos los datos necesarios, la forma de mejorarlo es agrandando el caché, no queda otra. Y después empezamos a ver análisis de performance, que es lo que vamos a ver bastante hoy. Que es que ¿qué es lo que pasa? Los cachés dijimos que reemplazaron nuestras memorias ideales, entonces ustedes tenían en el pipeline su memoria, le ponían a la dirección, esperaban el retardo de la memoria y la memoria obtenía el dato. Ahora ese retardo que ustedes esperaban es el tiempo de acierto del caché. Entonces, ¿qué pasa? A veces ahora va a pasar que ustedes van a buscar un dato del caché y el dato no está, porque tiene un fallo. Entonces, cuando tienen un fallo, ¿qué es lo que tiene que hacer el pipeline? Parar, insertar burbujas. Entonces, ustedes, la ecuación es la misma que veníamos manejando, al cual tenían un CPI, le sumaban las paradas por riesgos, todo lo que quieran, y además ahora hay que sumarle las paradas por fallos de caché. ¿Cómo se calculan las paradas por fallos de caché? Con la multiplicación de 3 factores, que son el porcentaje de accesos a memoria por instrucción, o sea, cuántas instrucciones realmente acceden a memoria, multiplicado por la tasa de fallos, multiplicado por la penalidad de cada fallo. ¿Cuántos ciclos me cuesta cada fallo que yo tengo? ¿Estamos? Vimos al final que el tiempo de acierto sí es un parámetro importante porque suele ser cuello de botella. O sea, por más que el fallo me para el pipe y me inserta burbujas, el acierto me suele determinar la duración del tiempo de ciclo. Entonces, a veces, aumentar un poquito el tiempo de acierto me aumenta un poquito la duración del caché y quizás si esa etapa era la etapa cuello de botella, me aumenta la duración del ciclo T. Y si me aumenta la duración del ciclo T, me perjudica a todas las etapas y hace que todo el pipeline sea más lento. ¿Se acuerdan de pipeline? Ponele. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con el tiempo de acierto y con aumentar y aumentar y aumentar y aumentar las cosas para disminuir la tasa de fallos, porque capaz que mejora por un lado y empeora por el otro. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿O qué es lo que vamos a empezar a ver hoy? Claro, vamos a tratar de ver lo máximo que se pueda de hoy. De que fíjense que siempre les vengo diciendo yo, esto mejora tal cosa, pero empeora tal otra. Y este mejora esto, pero empeora por acá. Y siempre está ese compromiso. Entonces la idea es, ¿habrá alguna manera de empezar a vincular o empezar a considerar todas estas cuestiones de cuántas tasas de fallo, tiempo de acierto y demás para ver realmente cuál puede ser mejor? ¿Habrá alguna métrica que me combine? Y sí la hay, o sea, la inventaron, que es una métrica que en inglés el acrónimo es AMAT, que es Average Memory Access Time, que quiere decir tiempo medio de acceso a memoria, en inglés. Que la ecuación es muy simple, considera justamente dos de las mismas que usábamos recién, que son la tasa de fallos multiplicado por la penalidad en caso de fallo,
y a eso le suman el tiempo de acierto. La diferencia con el anterior tienen dos diferencias. Primero, esto es un número de 0 a 1, esto es una penalidad en ciclos, esto también es un número que puede ser de 0 a infinito. Entonces, esto a la larga me da algo en ciclos. Entonces, los ciclos me suman al CPI. Acá no tengo la tasa de acceso, hay un factor que suma, pero no tengo la tasa de acceso acá, hay un factor que suma acá, y esto a la larga, no solamente en ciclos, sino que esto me lo cuenta en tiempo, esto me lo cuenta en segundos. Se lo puede hacer en ciclos también, pero lo importante de esto es que esto está en tiempo, es un tiempo medio de acceso a memoria. Y la idea es que maneja las tres variables, el tiempo de acierto más la penalidad por fallo multiplicado por la tasa de fallo. O sea, cuántas veces fallo en promedio multiplicado por cuánto tiempo me cuesta cada uno de esos fallos. Este se utiliza bastante, el AMAT, para comparar jerarquías, pero hay una métrica que es mejor. ¿A alguno se le ocurre cuál puede ser? ¿Y el tiempo de ejecución? Tiempo de ejecución, bien Isaías, bien. Tiempo de ejecución de un programa de usuario, que es I por CPI por T. La ecuación que vimos allá lejos de hace tiempo y que la tenemos que seguir viendo. ¿Estamos? Entonces, no, eso espero, digamos. La vamos a ver todo el cuatrimestre. Entonces, en general, cuando ustedes van a comparar dos jerarquías, yo te digo, tengo un caché de tal manera y tengo otro caché de tal, ¿cuál es mejor? Una primera aproximación, si no les doy muchos datos, es comparar el AMAT, el tiempo medio de acceso a memoria de uno y de otro. El que tenga menor AMAT se supone que va a ser mejor. Sin embargo, la verdadera prueba es ponerles un programa, un benchmark, con una determinada mezcla de instrucciones, una cantidad de instrucciones, que generen un determinado CPI, ¿estamos? Y probar el tiempo de ejecución de ese programa con esa jerarquía de memoria. Y ahí van a obtener la posta a posta. Lo que pasa es que no siempre se puede. Es más difícil, ya vimos que no siempre tenemos un programa, no siempre podemos tener CPI. Entonces es más fácil, cuando no se tienen esos datos, directamente calcular el AMAT. Pero, ¿Podría pasar que el AMAT diga que es peor por el método de benchmark? por supuesto que puede pasar y lo vas a ver en el práctico. En el práctico, que no sé cuándo se va a publicar, falta todavía, ¿estamos? Pero hay ejercicios en los cuales hay ciertas jerarquías que te dan un menor AMAT, entonces puedes decir, tiene menor tiempo medio, pero por la característica de cómo funciona para un determinado programa, anda peor. ¿Sí? Puede darse el caso. ¿Estamos? Entonces, de vuelta, cuando se tienen solamente estos datos, utilizamos tiempo medio de acceso a memoria. Si tenemos más datos y mejores datos, no hay con qué darle al tiempo de ejecución del programa de usuario de uso de CPU. Nuestra ecuación de I por CPI por T. Esa es siempre la mejor métrica para evaluar performance. ¿Está claro? Ahora, si queremos ver qué tan bien funciona una jerarquía de memoria o comparar jerarquías de memoria considerando la fórmula esta de tiempo medio de acceso a memoria, y decimos, bueno, la quiero mejorar. Yo tengo una MAT, tengo una cierta jerarquía, tengo unas características, tengo un tiempo medio de acceso a memoria, lo quiero mejorar. ¿Qué podrían hacer? Y bueno, la ecuación digamos que es sencilla. Tenemos dos factores que suman y a cada uno de ellos está compuesto por dos factores que multiplican. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuanto menor sea el tiempo de acierto, menor va a ser el AMAT. Cuanto menor sea la tasa de fallo, menor va a ser el tiempo medio. Cuanto menor sea la penalidad, menor va a ser también el tiempo medio. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son las tres maneras de reducir el tiempo medio de acceso a memoria? Reducir el tiempo de acierto, reducir la tasa de fallo, reducir la penalidad. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Van bien? ¿Se entiende? Porque el resto de la clase de hoy
me voy a dedicar a darles un montón de técnicas para reducir el tiempo de acierto, reducir la tasa de fallo, reducir la penalidad. De las cuales algunas ya las vimos, de las voy a recopilar y reforzar la idea, y algunas son nuevas y algunas son... ¿No? Entonces, si van bien hasta acá, le meto con las técnicas. ¿Vamos bien? Bueno, buenísimo. Primero, vamos a ver cómo podemos hacer para reducir el tiempo de acierto. Y la verdad es que reducir el tiempo de acierto es muy difícil. No se puede. O no se puede. En general es lo más difícil. ¿Por qué? Primero, porque se puede reducir el tiempo de acierto reduciendo el tamaño del caché. ¿No? Porque hemos visto que hay un principio de diseño que dice, ¿se acuerdan? Cuanto más chiquito, más rápido. ¿Estamos? Entonces, si lo hacemos más chico el caché, se reduce el tiempo de acierto. ¿Verdad? Sí, es verdad. Pero me aumenta la tasa de fallo. ¿Estamos? Entonces, realmente hay que jugar con el compromiso, pero reducir el tiempo de acierto es muy, por lo menos reducir el tamaño del caché, no se puede. Otra observación es, bueno, reduzco la asociatividad, porque si se acuerdan, también dijimos que los cachés de mapeo directo son más rápidos que los de los asociativos. ¿Se acuerdan? Entonces lo hagamos de mapeo directo, pero me aumenta la tasa de fallo, porque me aumenta los fallos por... ¿Qué tipo de fallo me aumenta si hago el caché de mapeo directo? Conflicto. ¿Los demás? ¿Tiene razón o no tiene razón Alejandro? No lo escuché. Yo digo que si reduzco la asociatividad, reduciendo la asociatividad, el caché también reduce su tiempo de acierto, pero aumenta la tasa de fallos. ¿Por qué? Porque ¿qué fallos aumentan? ¿Qué tipo de fallos aumenta cuando yo reduzco la asociatividad? Y Alejandro dijo fallos por conflicto. ¿Tienes razón o no? Es la pregunta. ¿Cuál era el conflicto? No me acuerdo muy bien. Era la capacidad y el primero que era inevitable y el conflicto no. El cuando dos direcciones iban a parar al mismo lugar. Entonces voy a decir que tiene razón Alejandro. Yo lo amo. Isaías dice que tiene razón Alejandro. Ya hay dos por lo menos. Tiene razón Alejandro, es respaldado por Isaías, digamos. ¿Estamos? La respuesta es que achicando la asociatividad, achicando el tamaño, me aumenta la tasa de fallos. ¿Por qué? Porque me aumentan los fallos por capacidad. Achicando la asociatividad, aumenta la tasa de fallos. ¿Por qué? Porque aumentan los fallos por conflicto. Tengo más posibilidades de que haya conflictos de direcciones. Entonces, acá vemos, como siempre, y otra cosa que espero no se olviden, digamos, siempre midan, evalúen, comparen. Siempre las estadísticas son útiles para poder tomar mejores decisiones. ¿Qué hizo gente que se dedica a hacer este tipo de cosas? Miramos, comparemos, hizo gráficos. ¿Qué vemos en este gráfico? Tiempo de acceso en función de tamaño de caché para distintos niveles de asociatividad. Entonces, por ejemplo, vemos que la primera barrita es mapeo directo. Entonces vemos que a medida que vamos incrementando el tamaño del caché, se va incrementando el tamaño de acceso, el tiempo de acierto, lo cual es coherente con lo que yo le estoy diciendo en la teoría. Entonces, empíricamente se ve lo mismo. En general, vemos que eso pasa más o menos lo mismo para cualquier tamaño, excepto para para cualquier asociatividad, que es la de 8 vías, que tiene una curva muy extraña. Pero vemos que se puede ver una tendencia de que a medida que aumenta el tamaño, aumenta el tiempo de acierto. Y a su vez, para un dado tamaño cualquiera, este no es el mejor, pero este por ejemplo, o este cualquiera, al aumentar la asociatividad, también vemos que aumenta el tiempo de acierto. Está bien que no siempre, no de la misma manera, tenemos cosas raras a veces en el medio, como esta, acá, pero las dos cosas que les digo recién de aumentar el tamaño y aumentar la asociatividad tienden a aumentar el tiempo de acierto. Entonces, si yo quiero reducir el tiempo de acierto, las dos
maneras más simples son esas dos, pero ninguna de las dos es conveniente. Por eso es que, si no me equivoco, la mayoría de profesores, el primer nivel de calle suele ser más chico. Buen día. Sí, Entre otras razones. entre otras razones. Pero en general, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate de la pirámide de la jerarquía. El primer nivel siempre es el más chico y es una cuestión de que es el más cerca y el más caro, además, y el más rápido. Entonces, lo tratamos de hacer más rápido y a su vez más chico. Y después vemos si hay otros niveles de jerarquía en los cuales no se cumplen tanto estas características. ¿Vamos? ¿Se entiende lo de reducción de tiempo de acierto? ¿Alguna pregunta? Porque no hay más maneras de reducir el tiempo de acierto, básicamente, digamos. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos hacer para reducir la tasa de fallos. Y les voy a mostrar 6 técnicas, de las cuales las 3 primeras ya las vieron. Así que no es tanto. Las otras 3 ya son más movedoras de piso, digamos. ¿Cómo podemos hacer para reducir la tasa de fallos? Bueno, empecemos por lo que hemos visto. Analicemos los tipos de fallos. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 tipos de fallos? ¿Cuál es el primero? A ver, Padrós. Inevitable, muy bien Padrós, está activo, digamos. ¿Cómo podemos hacer para reducir el fallo inevitable? ¿Alguno se acuerda? ¿Se acuerdan que lo acabamos de decir? Por lo menos, ¿se acuerdan? Hace ratito acabamos de decir cómo se reducían los fallos inevitables. Sí. Aumentando el tamaño del bloque, muy bien. Entonces, una técnica de reducción de tasa de fallos es aumentar el tamaño del bloque. Cosa que cuando vimos tamaño de bloques de múltiples bytes, dijimos conviene tener bloques más grandes para aprovechar la localidad espacial. ¿Se acuerdan? Pero, ¿qué pasaba? Aumentar el tamaño del bloque y disminuir la localidad temporal. Y me generaba esa curvita en forma de U, que se acuerdan que habíamos dicho que tenía un mínimo en algún lado. Entonces, es bueno aumentar el tamaño del bloque para reducir la tasa de fallo, pero hasta cierto punto. Y además, esto tenía otro problema. ¿Alguno se acuerda? Si yo tengo bloques más grandes, traer bloques más grandes me aumenta la penalidad. Entonces, de vuelta, si estamos en la fórmula de Amat, que ahora me multiplica tasa de fallo por penalidad, aumentar el tamaño del bloque me baja la tasa de fallos, pero me aumenta la penalidad. Hay que ver si el producto de las dos conviene o no. ¿Estamos? Y después, ahí está, se ve claro ya el compromiso. ¿Cuál es alguna duda con respecto a la primera técnica de reducción de tasa de fallo? ¿Se acuerdan que más o menos la habíamos visto? La segunda, ¿qué otro tipo de fallos tenemos? Bueno, el fallo es por conflicto. ¿Y cómo se reducen los fallos por conflicto? Aumentando la asociatividad. ¿Estamos? También lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la asociatividad? Vemos que tasa de fallo, asociatividad, en general siempre va en descenso. ¿Se acuerdan que les había dicho? Siempre la curvita es descendente, pero con márgenes cada vez menores. Entonces es como que va siendo en descenso, pero asintótica en algún punto. ¿Estamos? No tiene forma de U, o por lo menos todavía nadie encontró que haya forma de U. Pues parece que siempre va un mínimo, pero cada vez vale menos la pena, digamos, tiene menos ganancia el seguir aumentando la asociatividad. ¿Cuál es el problema de esto? Ya también los vimos. Aumenta el tiempo de acierto, lo acabamos de decir, y a su vez aumenta el costo, ¿no? Que me jode otra de las P. ¿Dudas con respecto a la segunda técnica? Vamos a ver la tercera técnica de reducción de tasa de fallo. ¿Qué otro tipo de fallo tenemos? A ver, Ernesto. Inevitables, conflicto y capacidad. Le ayuda. ¿Cómo hacemos para reducir los fallos por capacidad? Aumentando el tamaño.
A la larga es una técnica de reducción de tasa de fallo. ¿No? Pero me aumenta el tiempo de acierto. Entonces, además me aumenta el costo, es más caro, y además me aumenta el consumo de energía. Porque tener un caché más grande me ocupa mucho más espacio en la oblea. Pero se puede usar para reducir la tasa de fallos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, ahora vamos a ver las otras tres técnicas, que estas ya no son tan simples o tan intuitivas. Una de ellas es prebúsqueda. ¿Qué es prebúsqueda? Es prebúsqueda por hardware. En inglés es hardware prefetching. Y ya les da una pauta de prefetch. O sea, en vez de hacer el fetch, hacemos a su vez el fetch y un prefetch. ¿Qué es la prebúsqueda? La idea es que tenemos un fallo. Vamos a buscar un fallo. O sea, vamos a buscar un dato, vamos a buscar un bloque en memoria, ese dato no está. Entonces tenemos un fallo. Entonces tenemos que ir al nivel siguiente a traer el bloque que estamos necesitando. ¿Está claro eso para todos? Bueno, ¿cuál es el chiste? Ahora, tenemos el fallo, ya ocurrió, tenemos que ir al nivel siguiente para traer un bloque. Decimos, en vez de traer un bloque, traigamos dos. ¿Por qué no? Y ustedes dicen, bueno, pero yo necesité uno, pedí uno. Bueno, pero ya que vas, digamos, ya que va Alejandro al kiosco a comprar la coquita del recreo, en vez de comprar uno, compra dos. ¿Estamos? Va a comprar para alguien más o va a comprar para la próxima, va haciendo una prebúsqueda. También aprovecha la localidad espacial, digamos, o sea, puede ser que busca lo que está a la par para... Ya lo vemos, sí, puede ser. Es parte de la idea, o sea, decir, yo voy a buscar un bloque, tiene un determinado tamaño, pero por localidad espacial capaz que me conviene tener el bloque siguiente. Si no lo uso, bueno, ya veo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que se hace? Entonces se busca dos o más bloques, porque capaz que puede ser el siguiente o los siguientes, y se lo guarda no en el caché. ¿Por qué? Porque el caché guarda el bloque que yo quiero, y además puede haber otros bloques en otros lugares, entonces no voy a reemplazar alguno por algo que realmente no fui a buscar. Pero agrego otro buffer intermedio, un buffer de lo traje por las dudas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después puede que yo necesite otro dato de memoria, lo voy a buscar en el caché, no está. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Digo, en vez de ir a buscar en el nivel siguiente, digo, che, fíjate en ese buffer de pendientes para ver si no te lo traje antes. Y si lo traje antes, ya lo tengo. Ahí lo pongo en el caché y el tiempo, o sea, es como si ya tuviera un acierto, ya porque el buffer está a la par del caché. Entonces, no tengo un fallo, no tengo que ir a memoria o al nivel siguiente. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona la idea? Y ese buffer solo guarda, o sea, nosotros vamos a buscar un bloque, poner que traigamos dos bloques, Sí. guardamos uno del buffer, Sí. pero ese buffer siempre va a estar guardando ese bloque este de la última vez que hemos pedido un bloque. Ponele, depende, ya es una cuestión de diseño, qué tamaño tiene ese buffer. Guarda el último, guarda los dos últimos, guarda los n últimos. Ahí ya es un criterio que te permite ir jugando. ¿Por qué no se lo guarda directamente? Porque puedes tener otros datos en el caché. ¿Entendés? O sea, si vos vas a buscar un dato, vas a buscar un bloque y lo guardás en su lugar, con su etiqueta, con su bit de validez, con su todo lo demás, si vos traes otro, capaz que estés sacando alguno que vos sí necesitabas, porque va a parar al mismo lugar, porque tiene un conflicto, por lo que sea. Entonces, ¿por qué vas a estar corriendo a alguien si todavía no sabes si lo vas a necesitar a este? ¿Se entiende? Entonces lo dejás al costadito, por las dudas. Si después lo necesitas, sí, mira, acá lo tenía, ya queda como un ídolo, digamos. ¿Se entiende? Entonces es una prebúsqueda. La idea es que si se lo encuentra en el buffer, entonces no se paga penalidad, entonces como no se paga penalidad, como si no hubiera un fallo. Entonces reduce la tasa de fallos. ¿Estamos? A su vez, como esta técnica se usa, digamos, y funciona, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a agregar hardware también, no solamente para
poner un buffer, sino para tratar de analizar la secuencia. Entonces, viene alguien y dice, yo accedo a la palabra 1000. Bueno, no la tengo un fallo, traigo el tamaño del bloque, traigo varias palabras, como sea. Después accedo a la 1004, tengo un acierto, 1008 tengo un acierto, etcétera, 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 tengo un fallo, porque según el tamaño del bloque. Entonces, ya dice, tiene otro fallo, bueno, traigo un bloque. Y sigo llenando, sigo accediendo por una cierta secuencia y tengo otro fallo. Entonces, empiezan a analizar y dicen, se me hace que después el tipo va a pedir tal bloque. Entonces ya capaz que no trae el siguiente, o no necesariamente el siguiente, sino trae el siguiente de algún tipo de secuencia. Se va fijando cómo son los accesos a memoria y va intentando predecir cuál va a ser el siguiente bloque que se va a buscar. Y te traen el buffer, no el contiguo, sino el que el algoritmo de predicción cree que va a ser el siguiente bloque que vos vas a buscar. Y de esa manera te guardan el buffer y te trata de reducir. Por supuesto, esto asume que el nivel siguiente de la memoria no está ocupada, tiene tiempo libre, entonces voy trayendo datos para ir cargando en buffers, por las dudas. La idea es la misma de predicción de saltos, tratar de adivinar. ¿Estamos? Si la pego, la pego. Y si no, igual tengo que pagar la penalidad. ¿Estamos? Por supuesto que siempre se asume que existe el ancho de banda por supuesto, no tiene sentido que yo intente traer un dato de memoria por las dudas, pero para traer ese dato tenga que esperar una instrucción que necesita acceder a memoria, porque no, o sea, el chiste es que lo hago mientras no esté accediendo a memoria, ¿se entiende? Mientras tenga tiempo libre la memoria, entonces aprovecho ahí y voy trayendo datos por las dudas. ¿Se entiende eso último? Porque si yo tuviera que hacer una instrucción log, una instrucción store que me requieren un dato, bueno, entonces eso es lo más importante. ¿Estamos? Y esto queda secundario. Y en general, esto se usa un montón. En general, todos los procesadores que ven normalmente suelen tener uno o varios prefetchers, que se los llama, digamos, son bloques de prebúsqueda con buffers, con predicción, para intentar analizar la secuencia de la traza y tratar de predecir la siguiente para precargarlo y ya reducir la tasa de fallos. Entonces, ¿se va armando un algoritmo para predecir cuál sería el próximo paso? Es parecido a lo que vimos de predicción de saltos. Se va armando un algoritmo, pero son algoritmos así de medio cortitos, así de saltitos con 1 o 2 bits, no con 1 o 2 bits, pero de predicción de secuencias muy simples, digamos. Y bueno, eventualmente algunos más complicados, pero sí. Y acá ante el primer fallo, como que se borra el algoritmo para ir estudiando de nuevo, o se mantiene. No, depende del algoritmo, pero la idea es que te va analizando la traza. O sea, a medida que vos vas viendo, si ocurre un fallo y decís, uy, bueno, no acerté la predicción, me cambió la secuencia y empieza otra, o la secuencia es una alternada, te va analizando una serie de cómo viene la secuencia. Va viendo si hubo un cambio y después continúa. Exactamente. Capaz que vos estás accediendo a unos datos que son, qué sé yo, 3 de una manera y uno salteado, 3 de una manera y uno salteado. Entonces el otro dice, viene uno de 3 de una manera y dice, el próximo va allá. ¿Entendés? Y te lo analiza así, digamos. Pero trata de encontrarlo. A veces lo encuentra, a veces no. Dependerá del prefetcher. Y hay, ¿Qué tan largo puede analizar o no? Porque por supuesto, depende de cuánto largo puede actualizar. No es lo mismo que analizar los últimos 2 accesos que los últimos 10, que los últimos 100. ¿Estamos? Y para analizar todo eso necesitas más bits, más algoritmos, y esto es hardware. ¿Estamos? Entonces, en realidad se hacen concursos y se hacen competencias de quién hace el mejor prefetcher también. Entonces, no acá, digamos, pero en otras universidades se hacen o cosas más nacionales, dicen, bueno, yo les tiro una serie de trazas de memoria, ¿quién me hace el mejor prefetch? Y mejor en cuestión de mejor tasa de fallo, menor costo, y hay que buscar algoritmos, y así después la AMD e Intel compran las ideas y los implementan, digamos. Son concursos auspiciados por esas empresas, usualmente. Cada fabricante
Por supuesto. No hay como No, estas cosas ya no te las dice. Sí, Sí, ya estamos hilando tan fino que si alguien dice, yo tengo un mejor prefetcher, te lo dice. Yo tengo un mejor prefetcher que te hace que el procesador ande un 4% más rápido. No te dice cómo lo hace. Y hoy te dice, el prefetcher que yo usaba en el procesador hace 10 años era así. Y ya te lo liberan para que vos lo estudies, lo veamos en la universidad. Claro, porque ya es viejo. Es decir, la letra chica lleva Por supuesto. compara con uno suyo viejo. Exactamente. Claro, no veo la competencia. Entonces, estas ya están mirando finito. ¿Estamos? Pero lo importante es qué es lo que quiero yo que se queden, con la idea. ¿Estamos? La idea de la prebúsqueda. ¿Estamos? No vamos a entrar, no va a haber mucho práctica por esta, de vez en cuando alguna cosa sutil. Y la idea es, en vez de tener un bloque, cuando tengo un fallo, traigo más datos. Más de un bloque. ¿Estamos? ¿Preguntas? Tengo una duda que no sé si en su momento lo hemos mencionado, pero ¿qué pasaba si se llenaba el buffer? La primera pregunta que te debe hacer es ¿cuál buffer? Pero en general, el chiste es, si se llenan los buffers en general, vos lo que tenés que hacer es, el buffer servía para algo, bueno, tendrás que esperar. Ah, claro, se espera, ¿no? ¿Me entendés? O sea, tendrás que esperar, asumir. y por supuesto, todo paga una penalidad si tenés que esperar. ¿Estamos? La idea es dimensionar los buffers, analizando qué es lo que vas a hacer, de manera que se llenen lo menos posible. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Lo último que me falta decir acá es que en general todos tienen, en general son todos transparentes. O sea, se van haciendo las prebúsquedas y nadie sabe que se están haciendo las prebúsquedas. Se van cargando, se van haciendo accesos a memoria que son totalmente transparentes para los programas de usuario. Simplemente a veces ustedes van a ver que tienen menos fallos y decir, uy, qué bueno, funciona bárbaro. Es gracias a prefetchers. Otra muy parecida a la prebúsqueda es decir, hagamos prebúsqueda, pero no por hardware, no automática, sino que la hagamos por software. ¿Qué es una prebúsqueda por software? Es agregar instrucciones a la arquitectura del set de instrucciones, agregar a LISA, instrucciones que sean especiales para ir cargando datos en memoria, para buscar datos. O sea, son instrucciones parecidas a las load, pero que en realidad no cargan registros, sino que cargan directamente bloques en el caché. Se agrega una instrucción que me dice, yo ahora voy a necesitar tal conjunto de datos. Entonces, yo sé que voy a trabajar con esto, entonces vos tráelo, pero no lo guardé en los registros, porque no tengo registro, porque tengo pocos registros, lo usa la arquitectura x86, porque los registros los estoy utilizando para otra cosa, pero vos anda trayéndolos al caché porque yo sé que los voy a necesitar pronto. Entonces cuando los necesite, yo ya quiero que no tener fallos. ¿Se entiende? Pero no lo guardan en el registro, entonces lo guardan en el buffer también. ¿No? ¿Los guardan en el caché? El del RAID 5 eso estaría en la extensión que provee soporte para el sistema operativo. En realidad el RISC-V no los tiene. Ah, Pero si los tuviera en una extensión. No es en esa. ¿Pero qué en el de REST no tratábamos de guardarlo en el buffer para no guardarlo en caché porque se podía llenar? Bueno, esta es otra idea. Por eso te digo, esta es otra idea. ¿Por qué acá no se llenaría el caché? Sí, se llenaría. Sí, acá estás cargando datos en el caché. Lo que pasa es que estás cargando datos que los vas a usar igual, porque vos ya sabés que los vas a usar. ¿Entendés? Acá es el programador sabe que va a necesitar esos datos. ¿Entendés? Entonces el programador pone una instrucción diciendo, yo voy a necesitar tal dato, cargámelo en memoria para después poder utilizarlo más rápido, cuando lo necesite. debe reducir la tasa de fallo inevitable. Reduce todas, Sí. porque vas a tener aciertos. ¿Sí? Es como que descarga todo, no va a servir. ¿Entendés? Es un decir, los datos que tenés en el caché que están cargados, ya esos no los voy a usar. Voy a pasar a utilizar estos otros. Entonces, traeme estos otros y yo ya cuando los use, pronto, los ya voy a tener todos aciertos, por decirlo así. ¿Qué limitaciones tiene eso en el sentido de que
Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se hace esto? Fíjense, como son instrucciones, los tiene que hacer el programador. O sea, esto ya no es automático. Ustedes tienen que conocer la instrucción, saber dónde usarla, saber cómo usarla, ¿estamos? Y que a la larga sea una ventaja y no un problema. Entonces, le está pasando el problema a los programadores. Entonces, programadores que saben que existen este tipo de instrucciones pueden hacer un mejor código. ¿Está claro? Entonces, acá es donde empieza a ver los chistes de un mejor programador. A ver. No. Cualquiera, dale. Algo. O sea, sería como algo que está más, digamos, al alcance en general de la gente por el hecho Por de... supuesto, porque es software. Claro. Ya está a un nivel más arriba. Entonces, pero existe. Todo eso dentro de Lisa, digamos. Todo eso es algo dentro del IS. Exactamente. Está parte de las instrucciones que puede proveer la arquitectura del set de instrucciones. Y RISC-V no lo tiene, ¿no? RISC-V, Implementa este tipo de... creo, hasta donde tengo entendido, no tiene software perfecto. ¿Se pueden hacer los dos tipos de reducción de fallos? Por supuesto que se pueden hacer los dos. Una cosa no quita la otra. ¿Puede ser que en C haya soporte que es la asignación de memoria dinámica? Eso es otra cosa, pero por ahí va un poco también. Digamos, en realidad es un problema la asignación de memoria dinámica. Pero sí, no va por ahí, digamos. No es la misma idea. Pero es otra cosa. Es directamente poner, más allá de la asignación de memoria dinámica, esto es instrucciones para precargar. ¿Cuándo se usa esto? Por ejemplo, hoy en día está medio de moda o está retomando cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Están de moda cosas de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con cosas de inteligencia artificial? En general ocupan grandes volúmenes de datos. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen que multiplicar matrices, pero son matrices enormes. ¿Estamos? O matrices enormes, imagínense una matriz, estamos hablando de una imagen. Una imagen de 1080 por 1080, un montón de píxeles. O más, no me acuerdo cuántos tienen las resoluciones, pero la resolución grande tienen que procesarla. Entonces es una imagen muy grande, que es un volumen grande de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando ustedes empiezan a cargar, dicen, yo voy a usar esta imagen. Entonces andar cargándome pedazos de la imagen o la imagen entera si pueden. Entonces van precargando eso porque van a trabajar siempre con la misma imagen. Entonces empiezan a ver cosas en las cuales van precargando datos porque saben que van a trabajar con esa imagen y no con otra. ¿Se entiende? Esa es más o menos la idea. Entonces, puede haber el programador, puede ser el compilador, el que analice también la traza de memoria, siempre se parte de la traza de memoria y se trata de insertar esas instrucciones. Si el programador puede, lo hace el programador. Si no puede el programador, capaz lo puede hacer el compilador. Y la idea es cargar los datos, por supuesto, cuando no se esté accediendo a memoria. O sea, siempre es, si la memoria está desocupada, voy trayendo. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa acá? Estas instrucciones, también como son instrucciones, consumen ciclos. Aumentan el CPI. ¿Estamos? Entonces hay que ver si vale la pena o no. Porque la verdad ya no es transparente, o sea, va a ser una instrucción puesta en medio del programa. Estamos acá, no es transparente, entonces hay que ver si conviene, tengo una instrucción que me demora tantos ciclos. ¿Me conviene agregarla o no? Y bueno, si me reduce ciertas paradas después, sí, si me reduce menos paradas de la que me inserta, no. ¿Se entiende? Y habrá que ver la dependencia. Si la podés ejecutar en paralelo y la memoria está disponible, dale. ¿Entiendes? Pero ya dependerá del programa, dependerá de la traza, hay que ver. Capaz que traes poquito, capaz que traes mucho. ¿Estamos? Sirven con ejecución especulativa. Vas trayendo por las dudas, después ves si lo usas o no. ¿Estamos? ¿Se entendió la idea de la prebúsqueda por software? Bueno, vamos a ver la última técnica de reducción de tasa de fallos, que en realidad esta no es una técnica, acá es un conjunto de técnicas, ¿estamos? Pero que no voy a entrar en muchos detalles porque son ya de más alto nivel, ¿estamos? Que tienen que ver con
un montón de optimizaciones del compilador. El compilador, que ya es software, puede encargarse de hacer muchos trucos para mejorar, para reducir la tasa de fallos. Son optimizaciones de performance. ¿Alguno de ustedes compiló programas con GCC? Todos deben haber hecho un GCC, programa, no sé qué más. Todos han hecho algo en programación 1, algunos están renegando ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la larga, sabían que, o imagino que sí, que además de poner GCC, el nombre del archivo fuente, el nombre del archivo destino y todo lo demás, pueden poner parámetros y opciones al compilador. No la usaban, pero saben que Sí, porque una cosa de la que me acuerdo que era que nunca lo usé, pero no sé qué parámetros pueden poner para que el ejecutable, el archivo compilado, sea con el nombre que vos querías, por ejemplo. pero se podían hacer varias. Bueno, la cuestión es que hay parámetros de optimizaciones y los compiladores GCC hoy en día es un muy buen compilador y hay otros muy buenos también que permiten hacer ciertas optimizaciones. Entonces, si ustedes tienen un código y le ponen alguna de esas variables, empiezan a tratar el compilador de hacer ciertas optimizaciones. Y muchas de esas optimizaciones apuntan a reducir la tasa de fallo de caché de un código. Lo que pasa es que antes y hasta este momento jamás lo supieron. Eventualmente decían que un programa anda más rápido. Bueno, ¿cómo? Porque técnicas de optimización de compiladores son técnicas que en realidad reducen tasa de fallo. Por ejemplo, les cuento algunas. Reordenamiento de instrucciones. Quizás reordenando ciertas instrucciones o reordenando ciertos datos mejoran la localidad espacial. Y mejorar la localidad espacial reduce la tasa de fallos. O sea, es decir, cambio estas instrucciones de lugar, por ejemplo, o esta instrucción se utiliza más, tengo cierto lazo. ¿Estamos? El lazo me entra ahora lo tengo en tal lugar que está repartido en 2 bloques. ¿Se entiende? Entonces yo voy a estar accediendo a 2 bloques. Pero capaz que si lo cambio del lugar al lazo, poniendo un par de instrucciones antes, lo muevo y me queda todo el lazo en un solo bloque. Y el lazo en un solo bloque ya me reduce la tasa de fallo. ¿Se entiende? Por darles un ejemplo tonto de cambiando el orden de las instrucciones. Otra técnica del compilador es unificar arrays, unificar vectores. A veces ustedes tienen un vector que hace una cosa y un vector de 100 elementos y otro vector de 100 elementos. Entonces lo que puede hacer el compilador diciendo, en vez de manejar 2 vectores, los manejo juntos, porque siempre hacen lo mismo, los manejo juntos como si fuera un struct de pares de elementos. Y trabajo los 2 arrays juntos. ¿Estamos? A veces ustedes suelen tener un vector que hace una cosa, un vector que hace otra cosa, los manejan juntos, entonces directamente el compilador C los unifica en un struct y los maneja realmente juntos. En vez de tener... Vale, ¿eso para qué me sirve? Para mejorar la localidad espacial también. Hace otra técnica que es loop interchange, que es intercambio de lazos. A veces ustedes tienen lazos anidados, for i de tanto tal cosa y después otro itera sobre j. Para recorrer matrices, por ejemplo. Hay veces que conviene dar vuelta el lazo. Conviene iterar primero por j y después por i. Por cómo están acomodados los datos en memoria. Y para ustedes es lo mismo, porque igual iteran por toda la matriz. ¿Estamos? Pero a veces conviene j primero e i después, en vez de intuitivamente por ustedes programadores, mejor i y j, conviene dar vuelta a los lazos. Y los da vuelta. A la larga hace lo mismo, pero de esa manera aprovecha cierto orden y mejora la tasa de fallos. Por ejemplo, recorrer matrices. Otras veces hace loop fusion, que es fusionar lazos. Ustedes suelen programar y ponen un lazo de para i desde i igual a 0 hasta n, hace tal cosa. Y después abajo hacen de vuelta para i igual a 0 hasta n, hace tal otra cosa. Pues se suele hacer. ¿Qué es lo que hace el compilador C? Un solo lazo con los dos, hace todo junto. Hace un solo gran lazo. Junta las 2 condiciones. Si las 2 condiciones suelen ser iguales o cosas así, junta los lazos.
Y de esa manera tiene menos instrucciones, más localidad y reduce tasa de fallo. Otra optimización es blocking, que tiene que ver con cuando los datos son muy grandes, los parte en pedazos, con imágenes, con matrices muy grandes, los parte en pedazos y accede de a pedazos. Entonces ustedes tienen un lazo desde i igual a 0 hasta n 1.000.000, dicen, no, bueno, lo vamos a partir en varios lacitos, o un lazo más grande, lo partimos en, qué sé yo, 10 pedazos, entonces tengo un lazo de 10 y hago lazos más chiquititos. Y te convierte un lazo en 2 lazos, cosas así, lazos más pequeños, para ir dividiéndote datos grandes en bloques. Y de esa manera mejora la localidad espacial. Todo esto son un montón de cosas que no vamos a entrar en mucho detalle, yo les tiro la idea. ¿Estamos? Porque la idea es que son todas ideas de software. Algunas son automáticas, otras las pueden utilizar también ustedes. Pero se ve que con optimizaciones del compilador, conociendo ciertas optimizaciones del compilador, conociendo cómo es la jerarquía de memoria del procesador que ustedes van a ejecutar, pueden hacer un mejor código. Entonces, algunas son automáticas, otras no, pero ya son todas técnicas de software. Y esa es la idea con la que yo quiero que se queden de esta diapositiva. ¿Se entendió un poco? ¿Seguros? Hacemos un break y después vamos con las técnicas de reducción de penalidad. Son las 9 en punto. Dice como empezó tarde por culpa de Joaquín. ¿Con qué seguimos ahora? Hemos visto técnicas de reducción de tiempo de acierto, que hemos visto que son poquitas y difíciles, porque es muy difícil reducir el tiempo de acierto, y hemos visto técnicas de reducción de tasa de fallos, que hemos visto varias, y a distintos niveles, hardware y software. Ahora vamos a ver reducción o técnicas para reducir la penalidad, que también hay varias y nos va a consumir, calculo, que el resto de lo que queda de la clase de ahora. Bueno, ¿cómo primero podemos hacer para reducir la penalidad? Lo primero, lo más fácil, intuitivamente, es, bueno, hagamos que el nivel inferior sea más rápido. O sea, que el que me tiene que dar los datos, que es lento, bueno, sea menos lento. ¿Se entiende? A la larga es mejorar la tecnología de memoria principal. Hacer la memoria principal cada vez más rápida. Y así es como tenemos DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, etcétera, 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 que ustedes deben estar hasta más familiarizados que yo, capaz. Y fíjense que a medida que va mejorando los tipos de memoria, va evolucionando con el año, va pasando el tiempo, van mejorando las memorias, va aumentando. Lo que cambia, fíjense que es la frecuencia del bus, y lo que mejoran es el ancho de banda típico. Entonces uno dice, las memorias son más rápidas, y acá entra una pequeña discusión o disyuntiva, digamos. Las memorias sí son más rápidas, van aumentando la frecuencia y van aumentando lo que es ancho de banda. ¿Pero qué significa que aumentan el ancho de banda? Que transfieren más datos por unidad de tiempo. ¿Vamos? O sea, yo puedo transferir más datos en la misma unidad de tiempo, es una productividad. ¿Estamos? Sin embargo, y fíjense que eso es, unas estimaciones van viendo que el ancho de banda de la memoria principal va aumentando aproximadamente un 20-23% por año. Lo cual eso es bueno. Las memorias pueden transferir cada vez más datos en la misma unidad de tiempo. Pero actualmente un acceso a memoria, una DDR4, demora aproximadamente unos 80 nanosegundos. Eso es lo que demora en tiempo un acceso a memoria principal. Habrá que ver cuántos ciclos son estos 80 nanos. ¿Se acuerdan cuánto más o menos una frecuencia de un micro hoy en día? La vimos en algún momento. 3, 4 gigas. ¿Cuántos nanos demora uno? ¿Cuántos nanosegundos son?
supongamos 4 GHz la frecuencia. Si fuera de 1 GHz es de 1 nanosegundo, porque es 10 a la 9 y 10 a la menos 9. Entonces, si son 4 GHz son 0,25 nanosegundos. O sea, 4 ciclos son 1 nanosegundo. Esto demora 80 nanosegundos. O sea que en realidad un acceso a memoria de DDR4 para traer un dato, lo que está demorando son 320 ciclos. O sea, 320 burbujas. ¿Estamos? Es lentísimo. Y esa es una memoria de DDR4 medianamente moderna. Pero no sé si todavía han visto el chiste de esto, y lo que les quiero mostrar es que la latencia de la memoria principal no va mejorando mucho. Eso les había mostrado al principio de la clase. Las memorias se van haciendo más rápidas, pero son rápidas entre comillas, porque en realidad no son más rápidas. Lo que hacen es transfieren más datos en la misma unidad de tiempo. Pero no es que lo transfieren más rápido ese dato, sino que agarran y lo que hacen son más anchas para transferir cada vez más datos, pero no más rápidamente. Las latencias rondan más o menos este tiempo y en general se estima que van en aumento. O sea, la memoria en realidad a nivel latencia, cuánto demora el acceso, se va haciendo un poquitito más lenta cada año. Lo cual es un problemón. Lo tratan de suplir y disimular cuando aumentan el ancho de banda. Entonces dicen, yo me demoro un poquito más, pero te doy más datos. Entonces, bueno, el profesor dice, no importa, dame más datos. Estoy contento, pues puedo hacer más cosas. Pero en realidad, un poquito más lenta. ¿Y por qué más lenta? Por cosas que vamos a ver más adelante, no lo que complica todavía la existencia. ¿Estamos? Pero entonces, tratamos de reducir la penalidad por fallos. ¿Cómo reducimos la penalidad por fallos? Mejorando la memoria. ¿Pero cómo mejoramos la memoria? ¿La hacemos más rápida? En realidad no. Lo que aumentamos es la productividad de la memoria. Lo que aumentamos es el ancho de banda de la memoria. Sería como añadirle carriles a una calle, pero no aumentar la velocidad máxima. Exactamente. Exactamente, esa es la analogía. Donde antes había una calle, pones una autopista. ¿Estamos? Pero seguís teniendo un límite de velocidad. Pero pueden ir más autos al mismo tiempo. Entonces, fíjense que con este tipo de cosas de ancho de banda, ¿quiénes se benefician? Se benefician los bloques más largos, se benefician los prefetchers, que pueden traer más bloques. ¿Lo ven? Entonces, ya que voy, traigo muchas cosas. ¿Se entiende? Ya que me cuesta caro ir, traigo lo más que se pueda. ¿Van viendo la relación? ¿Por qué exactamente aumenta la latencia? ¿Por qué cómo? ¿Por qué exactamente aumenta la latencia a medida que van? Vos querés que te haga el spoiler de como más adelante. Me quedo picando. Tendré que después. La realidad es porque hay muchos que quieren acceder a la misma memoria. Porque vos antes tenías una memoria, digamos, iba un solo autito. Y ahora resulta que tenés procesadores que tienen múltiples núcleos. ¿Y qué van a estar tratando de hacer todos los núcleos? Porque puedes ejecutar muchas cosas al mismo tiempo, sí, pero ¿dónde van a parar todas? Entonces estás haciendo un enorme cuello de botella con mucha gente que está peleándose por acceder a la memoria. Entonces la pelea hace, y yo decía, yo ahora tengo un procesador con 16 núcleos. Son más tipos que se pelean por acceder a la misma memoria. O sea que hay veces que el cuello de botella puede empeorar si aumentamos la tecnología. Pues depende cómo la aumentás, digamos. En este caso. Lo que vas a hacer va a ser mover el cuello de botella de un lado a otro. Bueno, sí, pero el cuello de botella no sería más lento. Y bueno, depende cómo hagas para que compitan entre sí. La competencia te va a agregar un overhead. Y capaz que antes no lo tenía ese overhead. Capaz que... Lo que diseñan los microprocesadores ahora también prevén eso, o sea, prevén... Por supuesto, lo saben. Sí, lo saben y siempre van viendo tendencias y siempre van viendo cosas y siempre van buscando la vuelta. De hecho, una de las vueltas que se busca
Esto es una cuestión de mejora e investigación permanente. Siempre se está buscando memoria. ¿Por qué? Porque cada vez son más las aplicaciones que encuentran su cuello de botella en el ancho de banda de memoria. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en general el tamaño de los caches es fijo. O sea, fijo en el sentido de, ustedes compran un micro, compran un procesador, y el procesador viene con tanto de caché. Y ustedes lo compran, lo tienen, lo instalan en su computadora y lo usan. ¿Estamos? Y ese micro lo usan hoy, y lo usan el año que viene, y lo usan el año que viene también, y les dura lo más que pueden, tratan de estirarlo lo más que puedan. ¿Estamos? Y en el tiempo, las aplicaciones que ustedes usan van cambiando, pero el micro no. El micro sigue siendo el mismo, con el mismo caché. ¿Estamos? Entonces, como el micro es fijo, las limitaciones y todo lo demás se van moviendo y se le van pasando a la memoria. Y cada vez ustedes empiezan a notar que la memoria les queda chica. Cada vez requieren más memoria. Entonces pasan a echarle la culpa a, le tengo que poner más RAM. Y lo solucionan, le ponen más RAM, de hecho anda mejor la máquina. ¿Estamos? Pero el tema es que las aplicaciones cambiaron, los requerimientos cambiaron, y el micro sigue siendo el mismo. Hasta que llega un punto en el que dice, no, tengo que actualizar el micro, y compran un micro más nuevo que en general tiene más caché y anda todo mejor. ¿Es así o no es así? Más o menos. No todo, por supuesto, pero suele suceder. ¿Qué es lo que hay tope de gama hoy en día, digamos? Lo mejor que hay. Procesadores de muy alta performance tienen otras memorias que no son HDR, no son DDR, perdón. Son HBM, memorias de gran ancho de banda. ¿Alguno las escuchó? ¿Les suena alguno? Más o menos, otros no. En realidad ya reemplazan las DDR y lo primero que tienen es, la primera distinción es que no van en la mother. No son memorias que uno las inserta en la mother, sino que van directamente al micro, en el package. ¿Se acuerdan cuando hemos visto en el tema 2 el tema de los chiplets? Y de agregar varios pedacitos dentro del mismo paquete. Bueno, este es uno de esos pedacitos. Entonces ya la memoria principal de DDR ya no es una plaquita aparte que la compro y la conecto en la mother. Ya en los mejores chips del mundo, que no son los que compramos acá, es clarísimo, esto ya directamente, la memoria ya viene integrada dentro del mismo package. Las mejores placas de video, que no son las que venden acá. ¿Estamos? Claro, no sé si las conocen, son otras que no sé si se venden al público en general, digamos. Capaz que lo van así, digamos, pero. No, más, sin duda, digamos. Bueno, lo que voy es, ponen la memoria directamente dentro del micro, en el mismo package. ¿Estamos? O sea, pegadita al micro, no al micro. Está el micro de al lado y lo ponen a la par y lo ponen en el mismo paquete, como chiplet. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Aumentan el ancho de banda y le dan mucho más datos. Ya no ponen otro carril, le ponen una autopista enorme y dice, toma todos los datos que vos quieras. Y ahí andan muchísimo mejor. Un bus de transferencia es mucho más ancho, porque ya los cables están dentro del mismo package. Fíjense, son estas placas de video que mencionaba Joaquín, algunos Tesla P100, Hopper de Nvidia. ¿Les suenan algunos de esos nombres? Bueno, esta porque es vieja, ya vendida, digamos. Tenía la primera versión de eso. Son placas de video que son de muy alta gama, digamos. En esta, por ejemplo. Aumentan el ancho de banda, reducen el consumo de energía. ¿Por qué? Porque la memoria está mismo dentro del micro. O sea, reducen el consumo de energía total. Ya no necesitan mother, menos cables, todas esas cosas. Tienen más capacidad, tienen menos capacidad. ¿Por qué? Porque como están adentro son más caras. Entonces suelen ser más chicas. ¿Estamos? No son fácilmente escalables, pero hoy en día son carísimas. Dentro de 5 años, capaz sean más accesibles. Dentro de 10 años, los alumnos de arquitectura, todos tengan memoria HBM en sus notebooks. Digamos. Veremos, digamos. Así funciona la tecnología de escala. Digamos. ¿Se entendió la idea de la primera técnica para reducir la penalidad? Hacer la memoria más rápida.
que consiste en traer más datos al mismo tiempo. ¿Preguntas? Vamos con la segunda. Esta también es bastante interesante. Dice, no esperar que se cargue el bloque completo. ¿Cómo funciona normalmente un fallo? Ustedes van a buscar un dato, no tienen ese dato, tienen un fallo. ¿Está claro? Cuando van a traer el fallo, yo lo que les dije, van a resolver el fallo, lo que se hace es, se accede al nivel de memoria inferior y se trae el bloque. ¿Por qué el bloque? Porque el bloque es la mínima unidad de transferencia. ¿Está claro eso para todos? Entonces ustedes traían el bloque entero y cuando traían el bloque entero decían, listo, ya está, ya pagué la penalidad, seguí trabajando el procesador. ¿Estamos? Bueno, acá hay un par de técnicas que dicen, no hace falta terminar de cargar todo el bloque. Una de ellas se llama Early Restart. Es un reinicio temprano. ¿Estamos? ¿Cuál es la idea que hice acá? Vamos cargando las palabras del bloque hasta que encontramos la palabra, porque realmente el bloque tiene múltiples bytes. ¿Se acuerdan? Son bloques grandes, de varias palabras. Entonces, yo en algún momento voy cargando y cargo la primera palabra, la segunda palabra, la tercera palabra, la cuarta palabra. Uy, justo esa era la que necesitaba. Entonces se le dice al profesor, che, la que vos querías ya está cargada. Seguí trabajando vos y yo mientras en paralelo sigo cargando el resto. Piolísimo. ¿Estamos? Eso se puede hacer. Otra, palabra crítica primero. Tengo un bloque de varias palabras, múltiples palabras, y dice, che, ¿cuál necesitas vos? La quinta. Bueno, voy, traigo la quinta, te cargo la quinta en el caché, seguí trabajando y yo después te lleno el bloque. Yo mientras vos seguís trabajando, yo te lleno el bloque. Te completo el bloque, porque el bloque siempre tiene que estar completo. ¿Por qué? Porque el bloque es único y tiene un solo bit de validez, una sola etiqueta. Entonces, estos son pequeños atajos. Son útiles, por supuesto, con bloques grandes. El restart es muy utilizado en caché de instrucciones. ¿Por qué? Porque trabaja muy bien con secuencialidad. Cuando las instrucciones son todas continuas, o los accesos a memoria son todos continuos, el restart funciona bastante bien porque siempre suelen acceder a la primera palabra de cada bloque. Porque la segunda palabra ya hace un acierto. Entonces, bueno, tiene un fallo en la primera, las van trayendo y siempre es bastante rápido y la penalidad es más corta. Pero pueden haber problemas. ¿Dónde pueden estar los problemas? Resulta, ¿qué pasa si ustedes acceden con cualquiera de los dos, acceden a un dato, el procesador, la técnica digamos, les obtiene la palabra que el procesador necesita, le dice, che, seguí trabajando mientras yo te lleno el bloque en paralelo, y el procesador inmediatamente después dice, ah, pero necesito esta otra, que va al mismo bloque. ¿Es un acierto o es un fallo? Y justo te lo estaba cargando, espera un ratito más. ¿Se entiende? Entonces ahí va a ser un fallo o no, dependiendo si ya la cargó o no. Cuando se hace en paralelo, van a estar compitiendo los dos. Entonces la idea es que anda muy bien, pero con cuidado. Porque si van a parar justo, coincide, ustedes vuelven a hacer un acceso muy rápidamente y capaz que tengan un problema. Y tengan que esperar igual la penalidad. ¿Se entiende? Bueno, pero no es tan frecuente. En la mayoría de los casos se gana. No es tan frecuente. Acordate cuando hacías desenrollar el lazo, el ordenamiento de código que ponías load. Bueno, sí, bueno. Para evitar el riesgo de datos y las dependencias del uso del load, pones todo el load junto al principio y dices, por eso, depende. ¿Estamos? Puede generar, se usa, el restart es más simple que Critical Ball of Fest, pero con cuidado. ¿Se entendió la idea? Silencio. Vamos con la tercera. La tercera también es un poco más simple, que es compleja de entender, pero no es muy difícil, es priorizar las lecturas sobre las escrituras.
¿Qué quiere decir esto? Que en general, fíjense el ejemplo, ustedes tienen un caché de write back, dijimos que los write back son más comunes, ¿estamos? En un caché tienen un fallo, ¿y qué es lo que ocurre normalmente? Resulta que tienen que reemplazar un bloque que lo habían marcado como que estaba modificado. Entonces lo normal es, movemos el bloque modificado a memoria, lo escribimos, y una vez que está escrito, traemos el bloque nuevo y lo ponemos en el caché. ¿Se acuerdan? ¿Está claro eso? Bueno, la idea acá es cambiar el orden, priorizar la lectura en vez de la escritura. ¿Por qué? Porque a la larga el procesador está esperando un dato. Entonces lo que queremos al reducir la penalidad es minimizar la espera. Entonces traigamos primero el bloque y después al que teníamos lo copiamos en memoria. Pero no pueden hacer eso. No pueden hacer eso de memoria porque si ustedes traen ya lo sobreescribieron el que tenían. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? A ver si a alguno se le ocurre. Dice Gianpaolo, agregar otro buffer. Y esa es la idea. ¿Estamos? Entonces, es decir, al bloque que tenemos que escribir en memoria, no lo escribimos en memoria. Lo copiamos a un buffer intermedio. Traemos el bloque nuevo y después, cuando tengo tiempo, el buffer lo pasa a memoria como hacía el write-through. Entonces en write-through necesitábamos un buffer. En write-back no lo necesitamos, pero también lo ponemos para priorizar las lecturas sobre las escrituras. Y de esa manera pagar menos penalidad cuando tenga que hacer un reemplazo. Porque se acuerdan que el reemplazo pagaba penalidad doble. Bueno, ahora voy a pagar penalidad simple. Si le pongo un buffer. ¿Se acuerdan todos esos detallecitos que habíamos hablado la clase pasada? Entonces, ahora directamente copio el bloque al buffer, traigo el nuevo, el procesador sigue y el buffer escribe el bloque modificado en la memoria cuando pueda. En un caché write-through puede pasar lo mismo, es menos común, porque son menos comunes los write-through, y puede haber un riesgo con alguna escritura que aún esté en el buffer. En el sentido que yo quiera leer un dato que no ha sido escrito todavía. Que se debería haber escrito, pero en realidad no ha sido escrito. Entonces ahí puede ocurrir un riesgo. Entonces también implica que hay que revisar los buffers para ver si tengo ahí un posible riesgo y ver ahí algún dato que yo quiera leer. O sea, si el dato lo tengo para escribir, pero no lo escribí y lo tengo en el buffer, bueno, igual lo tomo de ahí y ya lo adelanto. ¿Se entiende? Igual, la idea es esta. Siempre, como las escrituras son complicadas, tratar de diferirlas lo más que pueda. ¿Estamos? Y tratar de priorizar siempre las lecturas para pagar menos penalidad y tener menos retardo. ¿Uno más? Vamos con uno más. Quedan dos. Y esta es la mejor de todas. No es la más difícil, es la mejor. ¿Cómo? No sé si es la más interesante. No, la más interesante es la que sigue. Esta es la mejor porque es la que más se usa. Por eso me interesa. Múltiples niveles de caché. Es decir, si yo pongo un caché para reducir la brecha entre el procesador y la memoria principal, pongo un caché. ¿Estamos? Si el caché ese lo hago muy bueno y todo lo demás y resulta que pago una penalidad muy grande en ese caché por acceder a la memoria principal, ¿qué es lo que puedo hacer? Poner otro caché para reducir la penalidad de ese primer caché. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, la penalidad del primer caché pasa a ser el acceso al segundo caché, que va a ser menor. ¿Entendés? Y la penalidad del segundo sí va a ser la memoria. Y si esa penalidad es muy grande, creo que puedo hacer. Y bueno, pongo otro caché. ¿Se entiende? ¿No aumentamos la tasa de fallos ¿De cuál? en total? No.
Porque a la larga el procesador, ¿qué es lo que ve? El primero. Claro, pero si tenemos que poner, o sea, uno va a ser más chico que otro. Eso está claro. Sí. Pero si justamente tenemos un dato que está en memoria, está en ninguno de los dos cacheros, ahora porque dos tasas fallos. Dos fallos, cuando antes tenemos un solo. Vas a tener más fallos, sí. Entonces, tu latencia a la larga va a ser peor o no. Y va a aumentar un poquito. Porque vos igual, vos lo tenías en el primero. No lo tenías al dato, tenías que ir a la memoria principal y traerlo. Ahora vas al segundo, no lo tenés tampoco, entonces tenés un acceso más. Vas a la memoria principal y lo traes. O sea que tu penalidad sí aumenta la primera vez. ¿Estamos? Porque tenés por lo menos un acceso más, pero es un acceso que no es tan grande, mucho menor que la memoria principal. ¿Estamos? Pero a su vez, ¿qué es lo que pasa? Ese otro te va a hacer que cuando vos vuelvas a acceder, en este ya tampoco lo tenés, pero capaz que lo tenés en el segundo. Entonces ya te evita el acceso siguiente. ¿Entendés? Entonces a la larga, ¿cómo podemos saber si conviene o no? ¿Qué métrica podemos utilizar para evaluar el tiempo de acceso a un caché? El tiempo medio de acceso a memoria, que es el AMAT. Entonces el chiste es, acá, cuando tenemos múltiples niveles, es colocamos entre el caché y la memoria otro caché. ¿Y cómo hacemos para distinguirlos? Y bueno, les digamos nivel 1 y nivel 2, como son los niveles de la jerarquía de memorias. Entonces ahora tenemos un caché de primer nivel, L1, y un caché de segundo nivel, L2. Y después la memoria principal. Ese L2 suele ser más grande que L1. ¿Por qué? Primero, porque puede. ¿Estamos? Segundo, ¿qué ventaja tiene de ser más grande? Menor tasa de fallo. Tiene menor tasa de fallo. ¿Y qué problema tiene? ¿Por qué? Porque es más grande. Entonces, y fíjense cómo constructivamente vamos justificando la jerarquía. El siguiente nivel es más lento que el primero, porque es más grande y tiene menor tasa de fallo. ¿Lo ven? Pero aún así sigue siendo más rápido que el nivel siguiente, que es la memoria principal. La idea es que L2, el caché de segundo nivel, solamente atiende cuando haya fallos en L1, o sea, no se accede nunca a L2. Cuando no está en L1, recién vamos y buscamos en el segundo nivel, que es como funciona la jerarquía. Y la clave acá es que la penalidad por fallo de L1 ahora ya no es el tiempo de acceso a memoria, sino es el tiempo medio de acceso a memoria del L2, que va a tener su tiempo de acierto, su tasa de fallos y su penalidad por fallo, que esa sí va a ser el acceso a la memoria. Entonces ahora la memoria, digamos, el acceso a memoria va a estar de algún modo multiplicado por la penalidad, por la tasa de fallos del L2 y por la tasa de fallo del L1. Entonces como que se va a reducir bastante la penalidad más grande. ¿Se entiende? Se van a cansar de verlo en la práctica también. ¿Cómo? Sí, seguro. Y lo mismo, si resulta que después L2 tiene una penalidad muy grande, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un L3. Y en el nivel genérico, la penalidad por fallo de un nivel, cualquiera, es igual a la MAT del nivel siguiente. ¿Está? Entonces el AMAT ahí sí se usa, y se usa como métrica para estimar la penalidad de fallo de un nivel de memoria, obteniendo el AMAT del nivel siguiente. ¿Se entiende? Eso es muy común hoy en día. Todos los procesadores tienen 1, 2 y 3 niveles de caché. Cada uno más grande que el otro, cada uno más lento que el otro. Consideraciones sobre esto. En general, al último nivel de caché, que hoy en un procesador moderno hoy en día, de lo que ustedes tienen en su casa, es el tercer nivel, se le llama LLC. Y tiene un nombre particular, o sea, además de ser el caché nivel 3, se dice que este es el último. Y el último tiene ciertas características particulares. ¿Por qué? El último es el que está antes de la memoria. Entonces ahí no está la barrera. Entonces yo estoy antes de la memoria.
ese último, la prioridad es tener la tasa de fallos lo más baja posible. ¿Para qué? Para que no vayan a reducir la penalidad del nivel siguiente. Para no ir a memoria. La idea es no acceder a memoria la menor cantidad de veces posible. Entonces, el último nivel de caché siempre se busca que tenga la tasa de fallos lo más baja posible. Entonces se lo van a hacer lo más grande posible, lo más asociativo posible. Si es lento ya no me importa. ¿No? Entonces tiene que tener la tasa de fallos lo más baja posible para evitar acceder a la memoria principal. También suele ser write-back para minimizar la cantidad de acceso a memoria. Y a su vez, el primer nivel, que esto ya les dije, ¿qué es lo que se prioriza? Mínimo tiempo de acierto. El primer nivel es, ¿por qué? Porque influye directamente en la duración de las etapas del pipeline. Entonces el primero lo quiero chiquito, lo quiero de mapeo directo o lo menos asociativo posible. ¿No? Porque la prioridad es el tiempo de acierto. Estos son criterios de diseño. ¿Alguna pregunta? Y también por este mismo nivel se suele hacer que el caché L1 no se tenga uno solo, sino que se tienen dos cachés de nivel 1. Uno para instrucciones y uno para datos, que sean totalmente separados, para que sean distintas etapas del pipeline, minimizar los riesgos estructurales, y etcétera, etcétera. Y a su vez con distintos diseños. Uno puede tener técnicas que no necesita el otro. Por ejemplo, el caché de nivel, el L1 de instrucciones, puede ser early restart. El de datos no me hace falta. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Me quedan 5 minutos. Un poquito más. Un poquito más. Veamos la última. Técnica de reducción de penalidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Hasta ahora yo les tengo que decir un pequeño truco. Que en realidad muchas de las cosas que les dije son medio mentiras. Medio mentira. ¿Por qué? Todos los cachés que vimos son bloqueantes. Se les llama, la característica es bloqueante. ¿Qué significa bloqueante? Que cuando ustedes van a buscar un dato, no tienen el dato, tienen un fallo, ¿qué es lo que dijimos que hace? Bueno, se para el procesador y se espera que se resuelva el fallo. O sea, resolver el fallo es ir y traer el bloque entero del nivel inferior. ¿Estamos? Y recién les dije, bueno, podemos hacer un truco de, a medida que va trayendo el bloque, si me trae la palabra que necesito, sigo trabajando mientras se carga el bloque en paralelo. ¿Estamos? Pero igual en general la técnica es, se para el procesador, se inserta las burbujas hasta que se trae el bloque completo, o casi todo el bloque. La realidad, el procesador se detiene hasta resolver el fallo. La realidad es que muchos de los procesadores actuales son no bloqueantes. ¿Y qué implica que son no bloqueantes? ¿Cómo? Que la idea es, necesito un dato, tengo que hacer un load. Voy a buscar un dato a memoria, busco ese dato en memoria, ese dato no está, tengo un fallo. ¿Qué es lo que hacen los procesadores? Bueno, no importa, sigamos nomás. Fíjate si tenés este otro dato y le pueden pedir otro dato al caché. Entonces manejan varios, por ejemplo, en este caso, el caché puede continuar sirviendo acceso a otra instrucción o a otro dato o a otra cosa para no esperar. Y de esa manera se dice que puede tener un acierto bajo fallo. O sea, mientras estoy procesando un fallo de un acceso a memoria, vos pedime otro dato y vamos a ver si lo tengo o no lo tengo. Si lo tengo, listo, voy ganando tiempo. Mientras sigo procesando el fallo. Está mezclando paralelo, lo que hace es tener a su vez varios, digamos, puertos de lectura. Ustedes antes le daban una dirección, ahora le pueden dar dos. ¿No viene de la mano con la fuera de orden?
Por supuesto. Entonces, cuantas más instrucciones tenés con la ejecución fuera de orden, es más útil de, vos tenés una parada por un caché por un fallo de caché, bueno, no importa, te ejecuto a vos y a vos, cualquier otro, y vos ganando tiempo. ¿Se entiende? Esa es la idea del caché no bloqueante. El fallo, por supuesto, se sigue procesando, los ciclos van a seguir pasando. La idea es que en vez de esperar y parar el procesador durante todos esos ciclos, hago otras instrucciones. ¿Qué pasa en este caso si el bloque que está usando otro tipo de... O sea, en la instrucción 1 va a buscar un dato. Sí. Está en el bloque, entonces tiene que entrar otro bloque de memoria. Sí. En la instrucción 2, si está el dato en ese bloque que lo tiene que reemplazar el siguiente, o la 3 o la 4 o la que viene. ¿Me van a entender? Sí, por supuesto. Lo que él quiere es entender que dice. Él dice, yo voy a buscar un dato. Corregime por ver si yo te entendí bien. Voy a buscar un dato en memoria. Ese dato no está. Tengo un fallo. ¿Estamos? Entonces, mientras voy resolviendo ese fallo, resulta que va a parar a un conjunto, un bloque, lo que sea, que tengo que reemplazar y tengo que sacarlo. ¿Estamos? Puede pasar. Ahora, en realidad, como los caches son no bloqueantes, mientras digo, bueno, mientras hago todo eso, sigo accediendo. Pero cuando quiero seguir accediendo, tengo otra instrucción que accede y accede al bloque que yo quería ir a reemplazar. ¿Qué es lo que hago? ¿Lo reemplazo o no lo reemplazo? Esa es la parte de la coherencia. No, pero por ahí tiene algo que ver, digamos. Lo que haces ahí en realidad es no reemplazar ese, reemplazas otro. Porque así lo seguís utilizando, entonces te conviene tenerlo. Pero debe haber otro, porque a la larga tenés asociatividad, que no es justamente ese, entonces sacas otro. No llegamos todavía al problema de la coherencia. ¿Entendés? Le voy a reemplazar a este porque era el menos utilizado. Bueno, no, entonces ahora este es utilizado, otro va a pasar a ser el menos utilizado. O random. Pero la idea acá es entonces procesar. A medida que procesa un fallo, atiendo otro pedido. Entonces, la penalidad pasa a ser sobre el tiempo que realmente esté parado. Requiere que el caché tenga dos puertos de acceso, que yo le pueda dar dos instrucciones simultáneamente. Una, la que va a estar con el fallo, y otra, la que va a ser nueva para tratar de seguir funcionando. ¿Está claro? Esto, por supuesto, está relacionado con los cachés con fuera de orden, la ejecución fuera de orden. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, si puedo poner dos puertos, ¿por qué no puedo poner tres? ¿Estamos? O sea, ¿qué pasa si ustedes le piden un dato, ese dato no lo tengo un fallo? Bueno, entonces trata de hacer este otro. No, ese tampoco lo tengo un fallo. Bueno, espero. Y la pregunta sería, ¿por qué no pido otro dato? Un tercer dato, a ver si ese lo tiene. ¿Estamos? Puede ser que a la larga tenga una entrada de acceso por cada byte. Ay, casi. Por ahí va. La idea es que va a manejar múltiples puertos de lectura y va a permitir manejar múltiples fallos simultáneos. ¿Estamos? Conclusión, ¿cómo son los cachés? Un lío bárbaro. ¿Estamos? Para sorpresa de nadie. ¿En busca de qué? Reducir la penalidad para tener mejor performance. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se les llama esto cuando tiene múltiples puertos? Se les llama acierto bajo múltiples fallos o fallo bajo fallo. Ya hace lo que puede, como siempre, digamos. ¿Estamos? Y esto incrementa significativamente la complejidad del caché. ¿Qué más? Bueno, tenía una. Pero oculta notoriamente la latencia del memoria principal. Esta salió mi fiel a la diapositiva, pero creo que lo que ustedes tienen se ve bien. ¿Estamos? Sí. No, la de Tenen también. Entonces, como sirve para reducir la penalidad, se usa un montón. Pero nosotros lo vemos hasta esta diapositiva nomás. Y un poquito, un detallecito más adelante que lo moveré a la clase que viene. No llegamos ya hoy. ¿Se entendió la idea? ¿Estamos? De esto sí que no hay
práctico. Quédense tranquilos. De múltiples niveles, sí. De early restart también. Y ojo, no van en la evaluación del martes, ¿no? O sea, van en el práctico que se va a publicar el martes. Para después. ¿Preguntas? ¿Qué es lo que me queda ver? Me quedan creo que 3 diapositivas, 4 diapositivas. No sé si quieren que las terminemos ahora o... No, creo que es esto, el resumen. Y quedan 2 tablas, un ejemplo y el resumen. Claro, o sea, el ejemplo y el resumen. Yo cortaría acá, perdemos 5 minutos más o 10 minutos más el lunes. No. Por eso. Sí, de repaso general. Es un tema largo, un tema complejo. Las tablas son como para mirar un poquito. No sé, como usted quiera. ¿Cortamos acá o le metemos? La última, quería el ejemplo y la clase que viene ya repasamos todo el tema al principio. Pasa la clase anterior, hacemos el ejemplo. ¿Cortamos acá o seguimos? Ya, usted se quiere ir. No que me quiero ir, digamos. Yo prefiero cortar acá porque me gustaría verlo bien, no a la pura. Yo creo que estas son 2 tablas no están en la diapositiva del año pasado. Entonces, está para mirarlas un poquito en detalle, empezar a ver algunas cosas, entonces da para una charla más que decirle, mira los datos de la tabla y después no, ahí no tiene gracia, digamos. Es decir, hemos visto los datos, no. Yo prefiero que perdamos unos 5 o 10 minutitos y lo dejemos para el lunes. Total, no va a pasar nada, digamos, esto no va para el parcial tampoco, digamos. O sea, va para características, digamos. ¿Mm? Después termina con la placa del video que hablaba recién. Tiene 80, la Hopper, Sí. 80 GB de RAM y cuesta $36.000. Ah, qué lindo. Euros. Bueno, ponerle que más o menos lo mismo. Pero ven cuando yo decía que son placas que no venden acá, no se venden, no se consiguen. Ustedes no dicen, En Japón a ese precio. entonces ojo, momento, esas sí se compran, pero ¿quién compra esas placas? Y los servidores. Las compra Google, las compra Facebook, las compra Amazon, Ya estaba viendo que parte las compra OpenAI. para definir Estamos, ChatGPT, todos tienen esas placas. Estamos, nosotros no, por eso. Ahora, que las tengan ellos, las compren ellos, significa que dentro de 5 años la va a comprar algún gamer loco de Estados Unidos, dentro de 10 años algún gamer loco de acá, dentro de 15 años la van a tener los estudiantes normales de arquitectura. ¿No? ¿Estamos? Ojalá, digamos, pero bueno. ¿Listo? Cortamos acá.